Bueno, buenas tardes, mi nombre es Martín y voy a dar inicio a la exposición del trabajo práctico número 7. En este caso particular, las consignas versaban sobre la conversión de quiebra a concurso preventivo, la opinión del síndico al contestar los traslados, la actuación del contador en el caso de la quiebra y lo que es extensión de la quiebra a los socios y a su vez, doctrina y jurisprudencia. Para tocar los temas propuestos, trajimos dos causas, una que versa sobre de conversión de quiebra a concurso, que es el caso Basile, y trajimos una causa que es de público y notorio conocimiento para lo que es la extensión de la quiebra, como la causa de Trenes de Buenos Aires sobre quiebra. Al respecto, en el año 2012 se produjo un accidente, un fatal accidente en ONCE, que, no solo trajo, sino una serie importante de muertos, sino que puso al desnudo una situación que atravesaba la empresa Trenes de Buenos Aires, una situación económica y financiera compleja, que era de alguna manera disimulada con la gran cantidad de subsidios que recibía la misma por parte del Estado Nacional. Esta causa lo que hizo fue poner en evidencia esta situación y por ende se le cortó la concesión. ¿Qué esto que produjo? Bueno, poner al desnudo la situación que estaba atravesando Trenes de Buenos Aires, situación que era inducida por la propia empresa que la controlaba, que era el grupo Cirigliano, por medio de la empresa Cometrans, empresa que poseía el 96% del capital accionario de Trenes de Buenos Aires. En este caso particular, la sindicatura jugó un rol clave una vez que no solo en el proceso de quiebra, sino también en la extensión de la quiebra, porque fue la propia sindicatura la que pudo, con sus análisis, con sus estudios, contribuir a la determinación de que la empresa Trenes de Buenos Aires era gestionada en beneficio de su controlante mediante un entramado societario muy complejo. Entonces, en este caso, la Cámara Federal lo que determinó fue la extensión de la quiebra, teniendo en cuenta que en primera instancia también se le había decretado, en el caso de Cirigliano el grupo Cirigliano apeló y la Cámara Federal ratificó lo dispuesto por el juzgado de primera instancia. Esta sentencia de la Cámara se basó en el artículo 161 de nuestra ley de concursos y quiebras, y especialmente en el punto número 2, donde dice que la quiebra se extiende a toda persona controlante cuando ésta haya desviado el interés social de la controlada o someta a una dirección unificada. Situación que se verificó en el grupo Cirigliano, ambas. Y no se verificó lo dispuesto en el inciso 3 del mismo artículo, que es, la confusión patrimonial escindible. En el caso de la sindicatura, ¿qué fue lo que acreditó? Que tenían las sociedades, domicilios y directores compartidos, que había contratos en beneficio de Cirigliano y en desmedro de otros proveedores, que esto ya también se comentó un poco en la clase de hoy, y como bien ya comentó, se decretó la extensión de la quiebra no solo a Trenes de Buenos Aires, sino que también al resto de las empresas del grupo Cirigliano. Bueno, y ahora le doy paso a mi compañero que continúa con la exposición. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustín y mi parte de la exposición se va a centrar en lo que es la figura de la extensión de la quiebra, que es un mecanismo excepcional en lo que es el derecho concursal. La extensión de la quiebra está regulada en los artículos 160 y 161 de la ley, que básicamente permite que la quiebra de una empresa principal se propague a otras personas o sociedades. Y su fin es evitar el fraude y proteger a los acreedores, aplicando el levantamiento del velo societario. Lo que dice el artículo 61 de la ley es que en caso de que se extienda lo que es la quiebra, es una extensión no automática. Y se destacan dos aspectos principales.
El primero es cuando se utiliza la sociedad como pantalla para actos en interés personal o en fraude de los acreedores. Es decir, que se usa a la empresa como si fuera un patrimonio propio para ocultar bienes. Y la segunda, que es la más crucial para este caso, es la extensión de la quiebra del controlante eh, cuando se desvía un interés social. Esto ocurre cuando una sociedad controlante impone decisiones a la fallida que la benefician a ella o al grupo, pero perjudican a la controlada, como ocurrió en este caso. Y bueno, la Cámara aplicó el inciso 2 del artículo 161, donde se probó que Cometrans, al controlar el 96% de la empresa controlada, la usó para desviar fondos y beneficiar al grupo sirigliano, vaciando así su patrimonio y causando perjuicio a los acreedores. Y bueno, la importancia de este fallo es que no requirió una confusión patrimonial inescindible para la extensión, sino que bastó con el abuso del control que hubo. Se declaró la quiebra directa de Cometrans, lo cual es una sanción importante. Y bueno, es vital recordar que la extensión de la quiebra no es un mero formalismo. Cuando se decreta, la persona o sociedad afectada pierden derechos procesales, como es la posibilidad de pedir la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Y bueno, básicamente esto subraya lo que sería su carácter sancionatorio. Eh, bueno, ahora sigue mi compañero con lo siguiente de la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Federico y voy a hablar un poco de lo que es el punto de responsabilidad que mencionaba el trabajo práctico. En el marco de lo que es de un proceso de quiebra, el análisis de responsabilidad abarca no solo a los socios, sino también a administradores y a todos los terceros que están vinculados a lo que es el giro comercial de la fallida. Bien, como dijo Martín, es importante acá la función de la sindicatura, ¿no? Que debe evaluar si existieron aportes insuficientes, incumplimientos legales o maniobras fraudulentas que hayan contribuido a generar lo que es ese estado de cesación de pagos, ¿no? Nosotros en el trabajo hablamos un poco de responsabilidad desde 3 puntos de vista o 3 tipos de responsabilidad que aplican a este caso. Como hablamos, es un caso muy amplio que abarca muchas cuestiones y aplican estos 3 tipos de responsabilidad. Por un lado tenemos lo que es la responsabilidad concursal, que hablamos de lo que son las consecuencias jurídico-patrimoniales que enfrentan quienes con dolo o culpa grave contribuyeron a lo que es la insolvencia o perjudicaron a los acreedores. En este caso de Trenes de Buenos Aires y del grupo económico, del controlante, que es el grupo Cometrans, bueno, constituye un ejemplo típico de lo que es la responsabilidad concursal, ¿no? Al quedar incluida en el proceso, lo que es todos sus bienes pasan a integrar la masa para responder por las deudas de TVA. El otro tipo de responsabilidad, si hablamos de lo que es la responsabilidad societaria, hablamos de lo que es el incumplimiento de deberes legales y estatutarios por parte de socios, directores y controlantes en el marco de lo que es el derecho societario. En una sociedad anónima como TVA, como Trenes de Buenos Aires, los administradores deben actuar con lealtad y con diligencia en interés de la sociedad. Y los accionistas no pueden utilizar la estructura societaria para fines extrasocietarios y que perjudique a terceros. Caso que aplica al práctico mencionado, ¿no? O sea, en el caso que nosotros analizamos, el grupo Cometrans utilizó a Trenes de Buenos Aires para desviar fondos hacia lo que es el grupo sirigliano, ignorando su objeto social, que era prestar un servicio público, ¿no? Un servicio público ferroviario. Esto justifica lo que es la responsabilidad solidaria y limitada de los controlantes por los perjuicios ocasionados. Algo a tener en cuenta en este punto es que si el proceso hubiera sido extraconcursal, un acreedor podría haber demandado directamente al grupo Cometrans. Pero bueno, en este caso aparece esta figura de lo que es la extensión de la quiebra para canalizar todos estos supuestos y evitar lo que es la multiplicidad de juicios. Y por último, hablamos de la responsabilidad penal, que bueno, o sea, todas estas maniobras fraudulentas
que denotan en este caso, obviamente también tienen consecuencias en lo que es en sede penal, ¿no? Nosotros hablamos en sede penal de lo que son los delitos concursales y los delitos comunes. En la causa penal, los hermanos Sirigliano y muchos de los directivos de TVA fueron procesados y condenados por lo que es administración fraudulenta y estrago culposo. Es decir, cumpliendo con estos dos tipos de delitos, ¿no? Estas condenas fueron confirmadas en el 2021 por la Corte, incluyeron lo que es pena de prisión, inhabilitaciones y, obviamente, afectando la reputación de los mismos, ¿no? Otro de los puntos que mencionaba el práctico, eso para terminar un poco con lo que es responsabilidad, es lo de doctrina y jurisprudencia. Si bien es un tema en el que hay mucho para hablar, nosotros expusimos un poco en el trabajo que el caso de Trenes de Buenos Aires y del Grupo Cometrans se inscribe dentro de lo que es un marco doctrinal y jurisprudencial consolidado sobre los límites de lo que es autonomía societaria, la responsabilidad de los grupos económicos y la protección de los acreedores frente a maniobras abusivas. Y otra cosa que marcamos, que es importante, ¿no? Dado lo amplio que es el caso y que interviene lo que es el derecho societario, concursal y el derecho penal, es que es un fallo que podría considerarse como doctrina legal sobre responsabilidad de controlantes en procesos falenciales, para sancionar todo lo que es prácticas de vaciamiento y abuso societario. Y ahora sigue mi compañero con el siguiente tema. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Franco. Voy a presentar el segundo caso que analizamos en el trabajo, correspondiente al fallo Basile Antonio sobre quiebras. En este caso, se enmarca dentro del eje temático de la conversión de quiebra en concurso preventivo, previsto en la ley 24.522. La conversión de la quiebra en concurso preventivo, según la ley antes comentada, tiene como objeto brindar al deudor la oportunidad para poder reorganizarse y poder alcanzar un acuerdo con sus acreedores. En el presente trabajo analizamos este fallo donde se debatió precisamente la posibilidad que tenía de convertir una quiebra decretada por extensión y la opinión técnica del síndico. Y además analizamos el rol del contador público en su intervención como síndico dentro del proceso, haciendo hincapié en su función técnica, investigativa y de garantía del orden público concursal, que luego mi compañero también lo va a recalcar. Con respecto al caso, analizamos que tuvo origen la quiebra de la sociedad Constructec SRL, declarada por el Juzgado Comercial número 12 de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir de la verificación realizada por la sindicatura se constató una confusión patrimonial inescindible entre la sociedad y el señor Basile, por lo que se extendió la quiebra de la empresa a su persona, conforme el artículo 161, inciso 3 de la Ley de Concursos y Quiebras. Acá se determinó que Basile había manejado el patrimonio de la empresa de forma indistinguible del suyo. Utilizaba a la sociedad como una simple extensión de su persona, lo que configuraba un abuso de la personalidad jurídica. Ante esta situación, Basile solicita lo que es la conversión de su quiebra en concurso preventivo, ofreciendo un acuerdo a sus proveedores. El juez de primera instancia rechaza el pedido porque considera que el supuesto de una quiebra declarada por extensión no está contemplado entre los autorizados para solicitar la conversión. Además, en el artículo 90 de la Ley de Concursos y Quiebras se establece que el deudor puede solicitar esta conversión dentro de los 10 días desde la última publicación de editos. Y si bien en el caso del señor Basile se verificó que cumplió con todos estos requisitos formales y los documentales exigidos por el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras, su situación procesal no encajaba en ningún supuesto de conversión previsto por la norma. Entonces la Cámara concluyó que permitir la conversión de una quiebra por extensión atentaría contra la finalidad sancionatoria de la medida, porque se estaría permitiendo al deudor eludir su responsabilidad. Además, se considera que permitir la conversión en estos casos vaciaría de contenido lo que es la herramienta sancionatoria de la extensión de quiebra. Y ahora mi compañero sigue con la exposición del caso. Buenas tardes, perdón, se escucha el quilombo de la calle un poco. Mi nombre es Felipe, yo voy a hablar de la opinión del síndico al contestar el traslado. Uno de los puntos más importantes del caso fue el dictamen emitido por la síndica,
que tuvo un peso fundamental en la resolución judicial. Bueno, como sabemos, en el marco del proceso concursal, el síndico es un auxiliar de justicia que tiene la obligación de actuar con total objetividad e imparcialidad, aportando una mirada técnica que oriente la decisión del juez. Sus análisis suelen ser decisivos cuando se trata de incidentes complejos como este, en los que se mezclan cuestiones jurídicas, contables y patrimoniales. En este caso particular, la síndica se pronunció de manera negativa frente al pedido de conversión presentado por Antonio Basile. Si bien reconoció que la presentación se había hecho dentro del plazo legal y con la documentación exigida por la ley, explicó por qué la conversión no podría prosperar en el fondo. El principal argumento de la síndica fue que la conversión de quiebra en concurso preventivo está prevista en el artículo 90 de la Ley de Contratos y Quiebras, pero exclusivamente para ciertos supuestos, principalmente para el deudor que cae en quiebra por su previa presentación o para socios con responsabilidad ilimitada, como los del artículo 160. Pero en este caso, Basile había sido declarado en quiebra por extensión, conforme al artículo 161, por haberse verificado una confusión patrimonial entre él y la sociedad. Y esa figura tiene un carácter sancionatorio. Apunta a responsabilizar a una persona que utilizó la estructura societaria de forma abusiva. Entonces, permitir la conversión en estos casos, según la síndica, equivaldría a vaciar de contenido esa sanción. Sería como una forma de premiar al deudor que actuó de forma incorrecta. Además, la síndica señaló otro punto clave al existir una confusión entre el patrimonio de Basile y el de la empresa, en el cual no era posible delimitar con precisión cuáles eran sus bienes, lo cual dificultaba la elaboración de un plan de pagos serio y ejecutable para los acreedores. Este razonamiento fue claro y bien fundamentado. Bueno, de este modo se refuerza el valor del dictamen del síndico como una herramienta esencial en la toma de decisiones dentro del proceso concursal. Por otro lado, tenemos el papel del contador público en el proceso, que bueno, en este caso también se pone en evidencia el rol del contador público como síndico, ya que su tarea no se va a limitar a verificar créditos o controlar el activo, sino que también debe interpretar jurídicamente los pedidos que se presentan. En esta oportunidad, la síndica analizó tanto los aspectos contables como las implicaciones legales del pedido de conversión. Su dictamen fue utilizado como base tanto por el juez de primera instancia como por la Cámara, lo que demuestra el peso que tiene el trabajo técnico del contador en estos procesos. Bueno, por último, las conclusiones que llegamos del caso. El caso Basile nos deja 3 puntos importantes. El primero es que la conversión de la quiebra es una herramienta útil pero muy limitada y no se puede aplicar en cualquier supuesto. En especial no corresponde cuando la quiebra se dictó como sanción por un uso abusivo de la personalidad jurídica. Segundo, que la opinión del síndico tiene un rol decisivo porque aporta una mirada técnica y objetiva sobre los pedidos del proceso. Y tercero, tenemos que la actuación del contador público como síndico es clave para la transparencia y la legalidad del proceso concursal. Por último, tenemos que este fallo muestra cómo el sistema concursal argentino busca evitar que mecanismos como la conversión se usen para eludir responsabilidades. Y bueno, nos quedó la normativa y la jurisprudencia aplicable, que bueno, tenemos la ley 24.522, tenemos el fallo Basile Antonio sobre quiebra, tenemos el fallo Constructec SR sobre quiebra del 2019, y una jurisprudencia aplicable como son fallo de la Suprema Corte de Justicia post-Sinilda sobre pedido de propia quiebra, uno de la Cámara Nacional Comercial en pleno Puyol Juan sobre quiebra y otro de Farmacia Gala del 97. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Bien, habiendo concluido la presentación, damos por finalizada esta exposición. Quedamos a disposición de los profesores por cualquier requerimiento que estimen conveniente.